El primer hombre a quien, cercando un terreno, se le ocurrió decir esto es mío y halló gente bastante simples para creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. ¿Cuántos crímenes, guerras, asesinatos, cuántas miserias y horrores habría evitado el género humano a aquel que hubiese gritado a sus semejantes, arrancando las estacas de la cerca o cubriendo el foso? Guardaos de escuchar a este impostor. Estáis perdidos si olvidáis que los frutos son de todos y la tierra de nadie. Desde una división por clases sociales dentro de un barco a pronto de hundirse, hasta una discoteca donde permiten el ingreso de unos y otros no, hasta con un sector VIP o Very Important People, donde a su vez existe otra subdivisión, las personas a lo largo de la historia siempre se han diferenciado. Los patricios con los plebeyos, los libres con los esclavos, los ricos con los pobres. Siempre existieron excusas para hacer visible esa diferenciación. Pero, ¿de dónde nació esa diferencia? ¿Somos diferentes por naturaleza? ¿O es la sociedad la que nos corrompe? ¿La que nos hace egoístas, malos, envidiosos? A su vez, ¿somos lo que somos por nosotros mismos o dependemos del contexto? Juancito Rousseau nos va a contestar estas preguntas con su libro El origen de la desigualdad entre los hombres. Yo soy Maxi y esto es Spartax. Juan Jacobo Rousseau, nacido en Ginebra en el año 1712 y creador del tratado El Contrato Social, escribe el discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres en el año 1755, el mismo año en que un terremoto, un tsunami, incendios y saqueos de todo tipo castigaron a Lisboa, eliminando el 15% de sus pobladores, terminando algunos en el canibalismo para poder sobrevivir. Filósofo, músico, botánico, escritor, atendía un supermercado chino. En fin, Jean Jacques dejó un legado incontrastable en la historia de la humanidad, puesto que sus ideas en ese entonces eran algo rebeldes respecto a las ideas imperantes de la época. Y esta obra no fue la excepción. La Iglesia Católica se manifestó en contra de la misma y un genio contemporáneo a aquel llamado Voltaire también lo criticó duramente. Y es que la idea general de Rousseau se basaba en que era el progreso lo que generaba la desigualdad entre los seres humanos. Según él, si el hombre se hubiese mantenido en su estado natural u original, quizás no hubiese llegado a las divisiones tajantes en que se vio incurrido en todas las épocas. De hecho, ubica de un modo general el origen de la desigualdad en ese perfeccionamiento o mejoramiento no inherente a la naturaleza que fueron generando algunos en detrimento de otros que se quedaron en estado original. Comencemos ahora un pequeño viaje filosófico en esta obra cumbre de uno de los pensadores más importantes del siglo XVIII, el ser humano salvaje. Comiendo los frutos de los árboles, saciando su sed en un arroyo y descansando bajo la sombra de aquel árbol que le dio de comer, el ser humano salvaje ya cubría todas sus necesidades. Observando animales de las tantas otras especies, es capaz de comer cualquier cosa y acostumbrado a la intemperie, experimentado en el andar continuo, evitando la fatiga antes de ser devorado, forma en su carácter un temperamento robusto y casi inalterable, y un físico tan fuerte como nunca más verá la especie humana. Digo nunca más porque con la llegada de la industria los seres humanos se vuelven débiles, escaseando ya esa necesidad de supervivencia que aquel salvaje precisaba. Lo mismo acontece a los animales de todas las especies que pasan a minimizar sus cualidades al vivir domésticamente. En ese tiempo, el bien y el mal no existen. La idea de dañar no pasa por el pensamiento de las especies, sino ya por simple defensa o por hambre, por lo que es probable que el peligro no sea constante. La enfermedad no es temida, pues no existe sino cuando los seres viven en sociedad. La necesidad de alterar los alimentos, lo poco o casi nada que comen los pobres, la tristeza ante ciertas situaciones, los excesos y más, no son sino muestras de que la mayoría de los males son obra nuestra. Quizás hubiésemos evitado todo esto si nos hubiésemos quedado en el estado solitario y simple que nos prescribió la naturaleza. Sin pasiones que siguen su instinto, sin vanidad, ni estima, ni desprecio, sin idea general de justicia y sin el temido concepto de venganza, a no ser tal vez
instantáneamente como el perro que muerde la piedra que se le arroja, sus peleas raramente hubieran tenido causa más importante que el alimento. Sin el sentimiento de amor marital que muchas veces perjudica en vez de favorecer, los seres salvajes sacían su instinto sexual físicamente, sin odios ni pasiones desmedidas. Es el vivir en sociedad lo que logra el deber de fidelidad, originando los adulterios y donde las mismas leyes del honor y la continencia extienden necesariamente la corrupción y multiplican los abortos. La desigualdad en estado salvaje, apenas visible en características de cada ser, se compensa entre los mismos. El que no tiene fuerza tendrá velocidad, el más lento tendrá mejor olfato, el más enano sabrá trepar mejor. En fin, sin necesitar de la palabra ni de la industria, sin domicilio y sin relaciones, sin necesidad de algunos de sus semejantes, sin deseos de perjudicar a otro, solo sentía sus verdaderas y sencillas necesidades. No precisaba de progreso más que para lo que le facilitara un buen pasar inmediato. En otras palabras, la desigualdad apenas se manifestaba en este estado natural. Nos toca ahora considerar las distintas cuestiones aleatorias que han podido lograr la perfección humana y volver malos a los seres, haciéndolos sociables. El ser humano civilizado. Quizás el primer sentimiento de nuestro hombre salvaje fue el de su existencia y su primer cuidado, su conservación. Y el ciego sentimiento sexual no creó lazos. No existió el amor. Los hijos mismos nada eran respecto a su madre, una vez que podían prescindir de ella. Menos aún eran los amantes entre sí. Solo sensaciones y aprovechamiento de los dones de la naturaleza. Solo eso era nuestro ser salvaje. Pero pronto aparecieron dificultades por las que tuvo que armarse con lo que se le encontrara en su camino. Con esas armas se defendería o atacaría a otros seres humanos o a otras especies. Pronto también se organizó con sus pares para la pesca y la caza. Pronto descubrió el fuego. Estas nuevas ideas aumentaron en él algún sentimiento de superioridad. Primero sobre otras especies, luego sobre los otros seres humanos. Necesitó de los otros para intereses propios. Entonces se unió en manada. No existía un vocabulario técnico, quizás algunos gritos, gestos y ruidos imitativos, pero poco a poco se fueron formando lenguas. Y del sueño bajo un árbol se pasó a la construcción de hogares, y es posible que allí dentro entretejiera sus primeras exteriorizaciones del corazón, atento a reunir en aquellas a hijos y otros pares. Ese hábito posiblemente hizo nacer el amor paternal y el amor conyugal. En ese ámbito fue quizás el momento en que se establecieron las primeras diferencias en el modo de vivir de ambos sexos. Las mujeres cuidaron a los hijos en las cabañas y los hombres salieron a buscar comida. Esta vida más blanda hizo perder ferocidad y vigor a los seres humanos, pero fue más fácil reunirse para una resistencia en común. Lentamente los seres se unen en base a sus costumbres, no ya por leyes, sino por el mismo género de vida, alimentación y clima. La permanente vecindad engendra diversas relaciones y, comenzando a hacer comparaciones, adquieren ideas de mérito y de belleza que producen sentimientos de preferencia. Se despiertan los celos con el amor, gana la discordia y la más dulce de las pasiones recibe sacrificios de carne humana. Cada cual comenzó a mirar a los demás y también a querer ser mirado. Y la estimación pública tuvo un precio. El que mejor bailaba, el más bello, el más alto, el más fuerte, fue el más considerado. Y ese fue el primer paso hacia la desigualdad. Así nació la vanidad, el desprecio, la vergüenza y la envidia. Desde el mismísimo instante en que un ser necesitó la ayuda de otro, la igualdad desapareció. Se introdujo la propiedad y el trabajo fue necesario. Y con ellos dieron fruto la esclavitud y la miseria. Aparecieron la competencia y la rivalidad, y siempre el oculto deseo de buscar un provecho propio a expensa de los demás. El nacimiento del Estado. Las sociedades se llenaron de guerras por pertenencia y orgullo, y ya con la desigualdad a los pies de los vencedores, al tiempo notaron que nunca podrán perpetuar sus riquezas y su poderío, pues siempre llegarán otros más fuertes, otros más ágiles y otros más astutos, y la guerra sería interminable.
Entonces el rico concibió el proyecto más premeditado que haya nacido jamás en el espíritu humano: emplear en su provecho las mismas fuerzas de quienes le atacaban, hacer de sus enemigos sus defensores y darles otras instituciones que fueran para él también favorables. Y así nacieron las leyes y el poder que las crea. Se aniquiló la libertad natural. Se fijó eternamente la ley de la propiedad y de la desigualdad, transformando con esto una usurpación en un derecho irrevocable, solo para provechos de unos cuantos ambiciosos, sujetando el género humano al trabajo, a la servidumbre y a la miseria. Los jefes, ya con cargos hereditarios, se consideraron propietarios del Estado, iguales a los dioses, reyes de reyes. Y los ciudadanos, que consideraban mejor la dependencia que la extrema libertad, aceptan llevar cadenas para poder imponerlas a su vez. Y sin más, las distinciones principales entre los seres fueron la riqueza, la nobleza, el rango, el poder y el mérito personal, que son también las cualidades por las cuales se mide a los humanos en la sociedad. La riqueza quizás es la última, pero con la que se puede comprar las restantes. La corrupción ha nacido. Si se ve a un puñado de poderosos y ricos en la cima de las grandezas y la fortuna, mientras la muchedumbre se arrastra en la obscuridad y en la miseria, es porque los primeros no aprecian las cosas de que disfrutan, sino porque los otros están privados de ellas. Conclusiones. ¿Es el progreso el origen de nuestros males? ¿Es nuestra ambición por avanzar la que echa por tierra nuestras relaciones, nuestra salud, nuestra psiquis? Queda claro con la teoría de Rousseau que las diferencias entre el ser salvaje y el civilizado radican en la simplicidad y soledad del primero y la complejidad y concurrencia del segundo. Mientras el primero se satisface con lo necesario, el segundo necesita agradar al resto de sus pares para pretender una vida digna. El salvaje vive para sí y solo para sí. El civilizado vive para la opinión de los demás. Y, al decir del autor, solo del juicio ajeno deduce el sentimiento de su propia existencia. Rousseau intentó demostrar con esta obra que el estado actual del ser humano no es su estado natural u original, y que solo el espíritu de la sociedad y la desigualdad que ésta engendra alteran nuestras inclinaciones naturales. ¿Acaso las nuevas y cada vez más recurrentes enfermedades, elevadas ansiedades y picos de estrés no son causa de estas prácticas que creamos solo por ser más y más y más y más útiles y atender al progreso? Estas desigualdades, opina Rousseau, que son casi nulas en estado de naturaleza, deben su desarrollo al progreso humano, haciéndose legítimo por la artificialidad del derecho de propiedad y de las leyes.